Saludos y bendiciones. Una vez más por acá está su Escuela Teológica Integral Reformadora en esta materia número 4, como lo es recordamos, neumatología. Vamos a la clase número 4, no se lo vayan a jugar yo. Vamos entonces analizando ya al espíritu en lo infinito. Es lo que no está sujeto al espacio, no tiene límite, no tiene frontera, es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad haciendo referencia a Dios. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, ya va. He aquí que los cielos de los cielos, tres cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Sigue hablando de lo infinito. Una de las cosas que yo quiero que ustedes, los que están acá en el aula de clase y los que me ven a través del video, entiendan que cuando hablamos de Dios, en este caso de Jehová, y cuando hablamos de Dios, en este caso del Verbo, y cuando hablamos de Dios, en este caso del Espíritu Santo, señoras y señores, es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. No es lo mismo en personas así. Porque uno es uno, el otro es otro y el otro es otro. Sin embargo, acá o el tema que nos atañe es la neumatología, es decir, la persona del espíritu. Específicamente estamos hablando del espíritu. Sin embargo, aunque en el texto leamos Dios o leamos Jehová, debemos de entender que nos estamos refiriendo explícita y directamente a la persona del Espíritu Santo. Es decir, las mismas cualidades, potencialidades, las mismas virtudes que tiene Jehová y que tenía el Verbo, las tiene el Espíritu Santo. A eso quería llegar. ¿Sí? Ok, entonces, pero es verdad que Dios no mora sobre la tierra, hablando de Dios Espíritu Santo. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo te he edificado. Primera de Reyes 8:27. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Oiga esto. Siendo que los cielos y los cielos de los cielos, una vez más 3, no te pueden contener. Segunda de Crónicas 2:6. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación, tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes uno al otro. Salmos 103:12. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que intentes acercarte a ellos, se hacen distantes, por lo tanto, son inalcanzables. Es decir, aquí donde estamos, el sol, decimos que sale por el este aquí, y se esconde por él, para los que me están viendo en el video, por acá, por este lado. Sin embargo, es la manera de comunicar. Eso no sucede en la realidad real porque el sol ni sale ni se esconde, pero esa es una manera de comunicar. Cuando los que representan la Real Academia de la Lengua nos enseñan y nos saquen las palabras correctas, pues las vamos a decir. Mientras tanto, vamos a seguir diciendo lo que no tiene sentido. ¿Cierto? Ahora, aquí le estamos adjudicando a Dios, oiga, a Dios, pero en el conjunto de la deidad, que son infinitos, que no hay nada que los detenga, y en el caso suyo y en el caso mío, podemos levantar aquí arriba un avión y nos lanzamos para allá a perseguir el sol, a ver si lo alcanzamos. Entre más nos acerquemos al occidente, nos alejamos más del oriente.
Sin embargo, Dios es el que da un paso hacia el occidente y se consigue con el oriente. ¿Eso le cabe a usted en la cabeza? A mí tampoco. Pero si está escrito así, pues solamente lo que hay que añadirle es fe. Más nada. Lo infinito de Dios está en que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. Eso está en Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 2:6 y 6:18. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es decir, si lo escuchara un llanero de por allí de los lados de Guanare, a Carigua, va a decir, como dicen por allá en una leyenda famosa aquí en Venezuela que se llama el Silbón, Canillulo, que es el hombre, porque está sentado en el tercer cielo y tiene los pies sobre la tierra. ¿Sí entiende eso, verdad? Ese pequeño diminuto Dios que tenemos, ¿no? No, ¿verdad? Ahora, eso lo dice Isaías 66:1. Éxodo 3:14 se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy, en el aspecto etimológico, encierra características y valores que son absolutas y propias del ser. Yo soy indica ser del hebreo hayat. Entre sus características y valores determina la existencia abstracta, que interpretado significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que le quiso decir fue: dile a ellos que el que existe por sí mismo, permanece en el mismo y no depende de nadie, te está enviando. Casi nada, pues. Cuando analizamos el término Jireh como nombre compuesto de Dios en su única y absoluta característica, significa, oiga, el que se provee, con doble E. El que se provee, con doble E. Y quiero decirles que acá vamos a ver una materia que se titula adoración. Entre los nombres redentivos que vamos a estudiar de Dios, vamos a estudiar 12. Uno de ellos es Jireh. Y esto a mí me confrontó y luego me confortó por la sencilla razón de que tenemos una cantidad de hombres y mujeres, señoras y señores, que me oyen aquí y me ven por el medio de comunicación, gente que se ha dedicado a hacer cosas y en medio de hacer las cosas, entonces han tenido que ponerse a vender de todo. Escúchenme, a pedir, a vender, a empeñarse, a endeudarse. Óigame, cuando Dios a un hombre o a una mujer lo llama para hacer algo, lo primero que le va a colocar en las manos es la provisión para que haga el algo que Dios lo mandó a hacer. Pero cuando yo me adelanto a lo que Dios me dijo, si es que me dijo, las cosas no van a salir bien. Y lo otro es que cuando yo me pongo a hacer, porque quiero congraciarme, porque yo quiero competir, porque yo veo que el hermano Argeni, él muy chévere, está alimentando a 10 niños en el barrio, pero yo quiero entonces alimentar a 80 viejitos, porque yo quiero figurar más que Daniel, que Argeni, porque si de Argeni estaba hablando bien, porque alimenta a 10 niños, pero yo quiero que los ancianos terminen de vivir su vida en paz y entonces me lanzo yo. Ya va. ¿Dios te dijo también lo que salga? Si Dios te dijo, lo primero que te va a colocar en las manos es la provisión. Porque tenemos un hombre que fue llamado, no sé, 8, 10 de la noche. Dios lo llamó: levántate, despierta a tu esposa, recojan al niño, tienes a el burro y se va para Egipto. ¿Sí? Y si José se hubiese levantado como cualquiera de nosotros que tiene oficio, vamos al caso del que trabaja por allá en la mecánica, porque le preguntaron a uno por allá en el centro que si él era mecánico y dijo que no.
que mecánico era Robocop, que él trabajaba la mecánica. Entonces, supongamos que a usted le sale un viaje esta noche, pero es que el de la camioneta tal me debe tanto, el del carrito tal me debe tanto, el otro que le reparé me debe tanto. Es decir, tienen más de la mitad de toda la plata que se gana en la calle. Eso le pasa a todos los vendedores. ¿Usted cree que a José no le pasaba eso? Que el que le arregló la parte de la mesa no le debía, el que le arregló la silla le debía, el que le arregló la mesita por allá le debía. Pero ya va, ¿con qué cara José le iba a decir a Dios: Jehová, ¿y cómo hago para vivir en Egipto? Porque me están diciendo que me vaya, que huya, porque buscan al niño para matarlo. ¿Cómo vivo yo allá? ¿Le podía decir eso José a Jehová? No. ¿Por qué razón? Porque en la mañana una caravana de reyes había llegado a su casa y lo colocaron en la mano. Oro. ¿Qué cantidad? No sé. Le colocaron incienso. ¿Qué calidad? No, ¿qué cantidad? No sé. ¿Qué calidad? Sí, de la buena, de primera. Y le colocaron especias aromáticas. 3 productos sumamente importantísimos en aquel entonces, que solamente lo manejaban 3 tipos súper importantes: el oro, los reyes; el incienso, los sacerdotes; y la mirra y las especias aromáticas eran símbolos y tenían que ver con los profetas. Es decir, un profeta cuando llegaba a un sitio, a una comunidad, era cuando un apurite se tira un estornudo trasero. Eso no pasa desapercibido. Resulta que José ya tenía con qué. Yo me imagino a José, empacó, arregló y se fue. Cuando llega a la frontera de Egipto, lo paran los guardias allá, porque se escapó de los guardias aquí, pero los de allá no creo que se haya escapado. José, ¿qué tú vienes a hacer aquí? Dirían los guardias: mujer no viene a buscar porque ahí la trae. José, ¿qué vienes tú? A comernos la comida, a quitarnos el trabajo. Y José, me imagino que con toda su serenidad, toda su tranquilidad, le dijo: no, yo vengo a invertir en Egipto. ¿Sí? Ajá, ¿y cómo tú lo demuestras? Le abrió la mochila el oro, le abrió la mochila el incienso y le abrió la otra. Señor José, pase por la aduana para que deje ahí los impuestos y siga. Así es que necesitamos gente aquí. Igualito a los de nosotros que están yendo para Colombia, para Perú y para esos lados, ¿verdad? Ay Dios, igualito. Los que se fueron de realengo, como decimos nosotros aquí. Resulta que Jehová Jireh es el que se provee a sí mismo. Es decir, cuando Dios determina hacer algo, escoge a uno. Pero a ese que escogió, lo capacita, lo prepara, lo envía y le da las herramientas para que lleve a cabo la obra. Ese es Jehová Jireh, el que se provee a sí mismo. Determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él no queda desprovisto del favor de nadie. Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente, de Él dependen y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado. Hebreo 1:3. En Juan 5:26 se refleja la característica del gran yo soy. Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el texto sigue diciendo, así también ha dado al Hijo. Pero lo que yo estoy leyendo aquí del Padre y del Hijo también cabe para el Espíritu Santo. Es decir, así como el Padre tiene vida en sí mismo, Cristo tenía vida en sí mismo, el Espíritu Santo, que es el tema que nos atañe, también tiene vida en sí mismo. Amén. En Juan, seguimos avanzando. Alguien dijo una hipérbole al tratar de explicar este texto. Dios tiene tanto poder que se pudo haber hecho él mismo. Y eso cabe, el término Dios cabe para la deidad en su totalidad. Un poeta le hace una interrogante en son de poesía a su colega, teniendo una respuesta muy acertada. Él le dijo: aunque parezca prodigio preguntártelo, me es preciso. Decime quién hizo al mundo y quién hizo al que lo hizo. Su colega le respondió: contesta, yo te daré, pero no de todas dos. ¿Quién hizo al mundo fue Dios, y quién hizo a Dios? No lo sé. Yo tampoco. Si usted lo sabe, por favor avise. En conclusión al tópico del ser de Dios, queda de nosotros aceptar
en fe por supuesto, el ser de Dios por el testimonio de las Escrituras o por la obra de su creación. David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pablo en Romano es común en sus escritos. Él dijo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles de la creación, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 19 y 20. Intervención del Espíritu Santo en la creación. Escúcheme esto. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender y aceptar la obra del Espíritu Santo en la creación, aquí en esta parte del mundo, muy especialmente aquí en la República Bolivariana de Venezuela, MESMA, dijera un amigo por ahí, es que aquí nosotros construimos la mayoría de nuestras pequeñas construcciones como nos viene y cuando tenemos las. Ya usted sabe lo hermano. Somos inteligentes. Aquí no buscamos un arquitecto, aquí no buscamos un ingeniero, nosotros estamos sobrados para eso. Y de paso apoyados, ¿verdad?, con la revolución actual. Es decir, se reconoce pues la labor, el trabajo del que ha trabajado. Sin embargo, no está de más la parte técnica. Pero vamos a tratar de construir un edificio de 5 pisos en el centro, a ver. Si sencillamente nos vamos así, si no hay que buscar un arquitecto, si no hay que buscar un ingeniero que después chequee todo lo que tiene que ver con el impacto de la construcción en el sitio, es decir, el consumo de agua, la salida de agua servida, el consumo de luz, el impacto de gente, la entrada de carro y salida de carro, todo eso hay que estudiarlo. Entonces, para eso se requiere, escúcheme, que el trabajo lo haga primeramente un arquitecto, pero al suelo hay que hacer un estudio y para eso tenemos al topógrafo. ¿Qué topógrafo usamos nosotros para construir nuestras casas o varias cositas que construimos por ahí? Nada. Y como vivimos en una sociedad así, pues creemos que el mundo espiritual es igualito. No, compañero, no. Aquí tenemos países cercanos, me cuentan Puerto Rico, nunca he ido, algún día iré, no a conocer, sino a que me conozcan yo. Usted pasa en una calle, todas las fachadas de las calles son igualitas. No puede cambiar. Y para cambiar un pedazo de pared o algo, tienes que pedirle permiso a la autoridad municipal. Si te pones a construir y no pediste permiso, tienes problemas. En todos los países que los llaman ahora avanzados, no, eso tiene otro nombre. Se me escapa ahorita el nombre. Los países que ya están industrializados, pero la palabra es otra, porque nosotros para ellos estamos en tercer mundo, del primer mundo, se denominan ellos, los países del primer mundo. Ahora, nosotros aquí creemos que el mundo espiritual funciona igual. No. Si usted requiere hacer una construcción de un tamaño serio, en una parte del centro, en un lugar donde la autoridad municipal tenga seriedad, pues tiene que echar por delante el plano hecho por un arquitecto que esté reconocido, que esté registrado. Un ingeniero tiene que chequear todo, e incluso en algún tipo de construcción está el ingeniero principal y está el ingeniero que está en el sitio, residente. Entonces todo eso requiere. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vamos a entrar en la construcción de Dios en el mundo. Porque todos le hemos adjudicado la construcción y la creación de todo a Dios. Sí, eso es cierto. Pero ¿de qué manera y de qué forma lo hizo? Lo trabajó. Vamos para allá. Todo el origen de lo que Dios Padre hizo y el Hijo hizo, o todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo o hace, todo lo que el Dios Padre y el Hijo
se desarrolla o ha venido desarrollándose todo lo que el Dios Padre y el Hijo se sostiene o permanece, depende de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo o ejecutor del gran yo soy, del Verbo eterno. Él es el autor y creador del universo. Eso lo vamos a ver en las Escrituras, señoras y señores. Según lo descrito en Génesis 1:1 y 1:2, que todos no lo sabemos de memoria, el Salmo 8:3 y el 33:6, que lo vamos a estudiar más adelantico, el Salmo 104:29 y 30, Job 26:13, que por favor lo leen en su casa, 33:4, algunos de los textos los vamos a ver aquí, los otros por favor los estudian ahí en su casa. El Espíritu de Dios, o el Espíritu, sí, de Dios, intervino en la creación desde el punto cosmogónico, es decir, la primera creación. La intervención del Espíritu en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico, es decir, de este mundo, porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. Es decir, aquí tenemos una creación, pero antes de esta creación que tenemos, Dios hizo la primera, que es la que se conoce como el mundo cosmogónico, el mundo de los seres creados del mundo espiritual, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, un individuo que se llamó Luzbel, pero que ahora se llama Lucifer, los ángeles o los que hoy se conocen como demonios, criaturas celestiales perfectas, los cuales se corrompieron por causa del engaño que el diablo les hizo. Todo ese grupo de seres que aparecen registrados en las Escrituras, y puede que, escúcheme, haya otros seres que Dios creó que sencillamente no están registrados en las Escrituras. Y de eso debemos estar claros nosotros. Ahora, la cosmogonía es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era celestial que abarca lo espiritual. La cosmología es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era terrenal que abarca lo físico. Las Escrituras hacen referencia de la creación celestial, abarcando única y exclusivamente lo espiritual. Por igual, lo terrenal abarca lo físico. Cuando veo tu cielo, oiga lo que viene ahora, Salmo 8:3, le dije que los íbamos a estudiar algunos. Escúcheme, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Obra de qué? Tus dedos. El término dedos o dedo, puño o mano de Dios, sin que se hable de diestra, se refiere al Espíritu Santo en toda o en la gran mayoría de las veces que se consiguen las Escrituras. Se lo vamos a mostrar más adelante. Entonces, cuando dice, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, está hablando que el creador o el ejecutor, en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que Jehová Dios dio el dictamen, la palabra, sí, la palabra es el verbo, el que se hizo carne, que lo conocemos ya como Jesús. Entonces, ese dictamen es la palabra dicha, pero el ejecutor, el que trajo de lo que no se veía, lo que ahora se ve y se toca, fue y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres siempre han trabajado en la creación. Seguimos entonces ahora con el Salmo 33:6, que dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ya va. ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo. Ajá. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hablando del verbo. ¿Sí?
y todo el ejército de ellos por el, oído, aliento de su boca. Salmo 33:6. Fueron hechos por el aliento de su boca. ¿Cuál es el aliento de su boca? Espíritu Santo, señoras y señores. No interprete que el aliento de su boca es el respirar suyo. El respirar suyo no. El de Dios no es el respirar, porque Él no necesita oxígeno. Donde está, no sé si habrá oxígeno, pero no lo necesita como tal. Ahora, Él le hizo oxígeno a usted y a mí porque vivimos en un cuerpo natural, humano. Entonces, para Él, el aliento de su boca es la persona del Espíritu Santo. Pero dice que por el verbo. ¿Cuál es el verbo? La palabra, el dicho, el dictamen. Pero el ejecutor, en este caso, es la persona del Espíritu Santo. No lo dice el Salmo 33:6. Seguimos avanzando, señoras y señores. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. Está hablando del espíritu. Su mano, si no está la palabra diestra, se refiere al mismo espíritu. Adornó o hizo la serpiente tortuosa. Se debe tomar en cuenta que por principio todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, abarcando lo espiritual, para luego hacer lo terrenal, que abarca lo físico, por supuesto. Es decir, Dios creó en el tercer cielo ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas las criaturas celestiales. El diablo se revela, o Luzbel se revela y pasa a ser diablo, estando en el cielo. En el mundo cosmogónico se le denomina, técnicamente se le llama el mundo cosmogónico, el mundo de los seres espirituales. Entonces Dios, así como lo primero que quiso hacer fue al hombre, pero le creó todo lo que el hombre iba a necesitar para que el hombre viviera bien, así como esas madres inteligentes que están por ahí. En el tiempo que nacimos nosotros eso no existía, los baby shower. ¿Para qué es eso? Bueno, el propósito de los baby shower es para que todos esos amigos y amigas generosas que tienen las embarazadas vengan y muestren la generosidad, en primer lugar. En segundo lugar, el objetivo es que cuando esa criatura nazca, le tengamos un cuarto adornadito con todos los juguetes y los pañales que necesita. Eso lo aprendieron de Dios, creo yo, que las mujeres son tan inteligentes, ¿no? Que cuando Dios fue hacia el hombre, le hizo todos los jugueticos que el hombre necesitaba. Y después lo hizo. Bueno, en la primera creación fue igual. Dios hizo el ejército de los cielos y al final puso como corona a Luzbel. El detalle es que Luzbel se le echó a perder y después también aquí en la tierra Adán se le echó a perder, pero no tenemos problema con eso porque ya Cristo lo acomodó. Amén. Amén. Y seguimos avanzando por eso. Entonces Cristo pagó el precio para que las cosas se acomodaran. Amén. Pero el que esté ejecutando, el que ejecutó el acomodo y el que sigue acomodando es el Espíritu Santo, señoras y señores. Seguimos avanzando. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:2 y Colosenses 1:15-16. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fueron los cuerpos celestiales, denominados como los astros. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Eso lo registra Job capítulo 9, verso 9. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Eso lo registra el profeta Amós 5:8. Las escrituras dan testimonio que Dios, como el creador de las estrellas, conoce el número de ellas y las llama por su nombre, señoras y señores. Él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por sus varios nombres. Salmo
habilidad, la capacidad de Dios, que sabemos que existen millones y millones de constelaciones de estrellas, y una constelación de estrellas está compuesta por millones y millones de estrellas. Es más, la estrella más pequeñita cae sobre la Tierra y nosotros nos acabamos, porque es más grande que toda la Tierra. Por eso tenemos que ir ampliando un poquitico nuestra mente, por ahí donde Apocalipsis dice que al final de todas las cosas las estrellas caerán del cielo. En primer lugar, no se refiere a las estrellas que están allá, porque una sola que caiga nos acabó. En segundo lugar, usted y yo como iglesia no vamos a estar aquí cuando eso esté pasando. Vamos a estar en el tercer cielo, siendo juzgados para luego ser galardonados y venir a celebrar la fiesta de las bodas, porque vamos a estar de boda. Amén. Si usted no tiene que preocuparse por eso no es asunto suyo, ya eso lo vimos. Creo que vimos eso, ¿verdad? Ok. Sin embargo, entendemos que Dios tiene esa gran capacidad, que usted y yo nos enredamos con un poquito de cosas por ahí, pero bueno, para que vea el tamaño del Dios que tiene usted y yo. Luego que Dios, por el Espíritu, en su palabra, verbo, hizo las criaturas celestiales o angelicales en sus diferentes especies, incluyendo los seres que hoy se conocen como demonios, porque eran perfectos, como seres espirituales. Así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. La pregunta de muchos: ¿quién hizo los demonios? Bueno, los demonios se hicieron demonios ellos mismos, demonios. El diablo se hizo diablo él mismo, diablo. Pero Dios hizo a un individuo llamado Luzbel, e hizo una cantidad de criaturas perfectas, correctas, justas, honestas, que el diablo es el primero que se corrompe, y luego los corrompió a ellos y también corrompió a los ángeles caídos. En el caso de los ángeles caídos, todos están en prisiones de oscuridad. Los que andan de realengo echando bromas por ahí son los demonios, no son los mismos. Ángeles caídos y demonios, eso lo vamos a ver cuando veamos conflicto entre dos reinos. Materia número 5, si mal no recuerdo. Ahora, el ejemplo más claro y determinante de lo que venimos tratando en cuanto a la creación cronológica de lo celestial es que Luzbel, a quien llamamos Satanás como creación de Dios, fue el sello de la creación de lo celestial. Satanás, o en este caso Luzbel, fue lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Le hizo todos los jugueticos primero. La creación de lo celestial es un paralelismo de la creación terrenal. De igual forma, se dio con el hombre. Fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo, siendo este el sello de la creación del campo terrenal, relacionado a lo físico. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Luzbel, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Luzbel o Satanás como Luzbel o Luzbel, antes de ser Satanás, en la creación de Dios, fue denominado como el sello de la perfección. Eso lo registra Ezequiel, capítulo 28, versos 12 y 15. El título sello de perfección no solo es atribuido a sus aptitudes y su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, cabal e irreprochable, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como el creador, sino también a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma, que es Dios, Espíritu Santo. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente en el verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, señoras y señores. Luzbel, a causa de su hermosura y perfección y de su acabado como creación,
fue motivo de adoración al Creador cuando las huestes angelicales veían a Luzbel a causa de su hermosura, acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y alabanza de su creador. Ezequiel 28:3. En Edén, en el huerto de Dios, óigame, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13. El término los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios en el momento que Luzbel salía en escena como el sello de la creación de las huestes celestiales. Luzbel es una especie, oiga, única en su estilo, aunque es llamado querubín, no forma parte de los querubines en común. Como figura espiritual es única en su estilo, hasta el punto que es denominado lucero de la mañana, término griego fósforo, que indica portador de luz, apelativo que se le es asignado a Jesús posteriormente, según Isaías 14:12 y segunda de Pedro 1:19. Es decir, este individuo tenía unas propiedades y tenía una posición que Dios le había dado, pero hermosa. Dijéramos fantástico, como dicen algunos, otros dicen fabuloso. Y lo glorioso y lo grandioso no era él por él, sino el creador, el que lo creó, el que lo diseñó, el que lo hizo y el que lo elevó al nivel que el tipo vivió hasta el tiempo que determinó rebelarse contra Dios y tratarse de ser semejante a Dios. Hasta ahí le llegó toda su hermosura, porque fue descelado. Porque si vivía en el cielo fue descelado, si en la tierra son desterrados. Creo yo, ¿no? De la tierra son desterrados y del cielo descelados. ¿O estoy equivocado? Entonces, eso es en cuanto a la creación. No se le olvide que el ejecutor de toda esa hermosura que estamos viendo es Dios, sí, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Okay. Entonces, si el creador de ese individuo, cuando era chévere, cuando era bueno, cuando estaba en lo correcto, fue el Espíritu Santo, no crean que el Espíritu Santo fue tan tonto para hacer una criatura que lo superara a él y que luego que se rebelara, pues el Espíritu Santo iba a tener que tenerle miedo. No, no se le olvide algo. En Dios, Jehová, en Dios Verbo y en Dios Espíritu Santo hay una cualidad que se llama omnisciencia. También prognosis. ¿Sabían ellos que el diablo se iba a hacer diablo? Claro que sí. ¿Lo hicieron para que se hiciera diablo? No. Pero sabía que iba a ser diablo. ¿O no sabían? ¿Eso los sorprendió a ellos? No, eso no sabían. Sencillamente, Dios en la creación cosmogónica hizo lo mismo que hizo la creación cosmológica. Creó seres autónomos e independientes. Eso parece que no suena, ¿no? Es decir,
Si Luzbel tuvo la facultad de revelarse, es porque tenía la posibilidad de hacerlo. Si los ángeles caídos se rebelaron porque se unieron a Luzbel, y los seres que hoy en día son demonios se rebelaron al igual, es porque tenían la facultad de hacerlo. Si Adán cayó, es porque Dios no hizo un radioreceptor, que usted agarra y hace un radioreceptor, lo pone acá, lo sintoniza en AM o FM y coloca la emisora tal, y el radio no se va a mover de ahí. Porque el radio no tiene voluntad, no tiene emociones, no tiene decisiones. Si usted lo deja prendido día y noche, hasta que aguanten, creo que los transistores, la resistencia, hasta ahí va a aguantar. Entonces, Dios en su creación no hizo seres de esa forma. Hizo seres pensantes, hizo seres con un libre albedrío, con libre decisión. Porque Dios no hizo robots, Dios no hizo autómatas. Dios hizo individuos con libre decisión. Por esa razón, Satanás se pudo revelar. Por esa razón, los ángeles caídos se pudieron revelar. Y le preguntaban a un hombre en una ocasión lo siguiente: ¿será que hay posibilidad de que en el cielo se vuelva a dar otra rebelión similar? ¿Hay posibilidades que en el cielo vuelva otro a rebelarse en la misma condición como se reveló Luzbel? Sí, lo que no hay es otro Luzbel. Pero sí hay posibilidad que otro se revele. Pero, escúcheme, pero hay que ser bien bruto para después de saber lo que le pasó a Luzbel, para después de saber lo que le pasó a los ángeles caídos, y para después de saber lo que le espera a ellos, oye, métese en el mismo paquete, que ese es bien bruto yo. Bien bruto. Entonces, si hay la posibilidad de una nueva rebelión en el cielo, sí. En la tierra también se dio una rebelión. El hombre que está en Cristo ahorita, hermano querido, sí estamos imposibilitados de volver a ser incrédulos. Podemos descarrilarnos o descarriarnos, sí. Podemos seguir pecando social y moralmente, sí. Pero espiritualmente, compañeros, es imposible. Es imposible. Creo que en Cristología se mostró cierta parte. Hay una materia que vamos a ver acá que se llama justicia divina. Ahí lo vamos a mostrar. Porque es que cuando Jesús prometió vida, dice vida eterna, y creo que eso lo leyeron ustedes más de 20 veces en la Biblia, solamente en el libro de Juan y en las epístolas, y del resto ya hay muchas veces más. Entonces, la vida que nosotros aceptamos, la que nos prometieron, no era temporal, y esa la aceptamos voluntario. A ninguno le pusieron una pistola en la parte de la nuca, un puñal en las costillas, nada de eso. Voluntariamente decidimos, luego de haber leído, luego de haber estudiado, luego de haber producido en nosotros fe, la depositamos en el único autor, que es Jesús, único autor, y esa fe produjo en nosotros el nuevo nacimiento, que eso fue un suceso, que ahora entonces nos lleva a un proceso. El proceso del quebrantamiento, el proceso de la santificación, el proceso de seguir estudiando para ir entendiendo y saber que nosotros sí no tenemos ese privilegio. Si fuera un privilegio, ¿no? Que no hay ningún privilegio tampoco. Es una locura, es un suicidio. Entonces, la creación por el espíritu del mundo terrenal que abarca lo físico. La creación por el espíritu del mundo terrenal, es decir, la creación acá que abarca lo físico, porque acabamos de ver un poco sobre la creación del mundo cosmogónico, es decir, ¿quién fue el que creó? Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Todos decimos Dios, sí, pero ¿quién fue el que ejecutó y produjo de lo que no se veía a esos seres? El Espíritu Santo, que es el brazo ejecutor en lo espiritual, en lo cosmogónico, pero también es el brazo ejecutor en lo cosmológico. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones.